A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Mi nombre es Grisel Lugo, soy la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, Fundación FER, una entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Y hoy sábado estamos aquí listos para comenzar ya con un nuevo tema que va a ser de interés general. Sé que hoy muchas personas están al otro lado de todas las plataformas de Radio Isla 1320 AM, radioisla.tv y Radio Isla Facebook Live. Así es que listos para comenzar con el tema de hoy, que sé que va a ser de sumo interés para todos. Y para eso tenemos a nuestra invitada por primera vez aquí en la mañana de hoy, la doctora Amarilis Pérez de Jesús. Buenos días, doctora. Buenos días, Grisel. Un placer estar aquí con todos los radioescuchas y con los que nos están siguiendo en las plataformas. Bienvenida, bienvenida. Por fin se nos dio. Sí. Que hacía mucho tiempo que estábamos pendientes de hacer un programa y estamos aquí listos para comenzar hoy. Pero antes de eso, quiero hablarles un poquito sobre la doctora. La doctora, antes que todo, es miembro fundador de la Fundación FER desde 2009 y es parte en este momento de la junta directiva de la fundación. La doctora es reumatóloga, cursó sus estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, se graduó con bachillerato de biología cum laude, graduada de la Escuela de Medicina de Bayamón, hizo su residencia en medicina interna y subespecialidad en reumatología en el Hospital Municipal de San Juan, en el Centro Médico. Ha presidido en varias ocasiones la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico y perteneció al comité ejecutivo de dicha entidad. Es miembro fundador, como dije, y parte de la junta directiva de la Fundación FER, miembro activo del Colegio Americano de Reumatólogos, ACR, por su sigla en inglés, de la Sociedad Internacional de Densitometría, entre otras organizaciones médicas. Forma parte de la junta directiva del PRIME, es Puerto Rico Rheumatology International Meeting. Exacto. Y del comité científico de este evento. En 2010, oigan esto, en 2010 publica su primer libro, Una nueva vida con artritis reumatoide, dirigido a pacientes con artritis reumatoide y sus familiares. Dicho libro fue uno de los top 10 en Borders en el año 2010. La doctora cree firmemente que la educación del paciente forma parte integral del tratamiento, por lo tanto, hay que educar al paciente y darles herramientas para que puedan entender su enfermedad y participar activamente en su tratamiento, que es la base fundamental de la fundación, ¿verdad? Educar al paciente. Tiene práctica privada en la ciudad de Caguas y ha participado en varios estudios de investigación clínica. El teléfono de la clínica, doctora, para las personas que quieran. 787-286-8465. 787-286-8465. Centro Reumatológico de Caguas. Centro Reumatológico de Caguas. Gracias, doctora. El tema de hoy, oigan bien de qué se trata. El tema de hoy es el tabaquismo y la artritis reumatoidea, o reumatoide, porque se puede decir de ambas maneras. Antes de que comencemos, quiero ofrecer unos datos bien relevantes al programa de hoy. La Organización Mundial de la Salud a 2019, o sea, esos datos son bien recientes, dice lo siguiente: el tabaco mata a la mitad de sus consumidores. Cada año, más de 8 millones de personas en el mundo fallecen a causa del tabaco. Más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo y alrededor de 1.2 millones a consecuencia de la exposición involuntaria al humo del tabaco, lo que le llaman el secondary smoking, ¿verdad? Sí, o fumador pasivo. Fumador pasivo. Cerca del 80% de los 1.100 millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos medianos o bajos. Y ahora hay una cita que dice: si bien no se comprende bien el motivo exacto de la relación entre el tabaquismo y la artritis reumatoide, los investigadores sospechan que de alguna manera fumar estimula el mal funcionamiento del sistema inmunitario
en las personas que están predispuestas genéticamente a contraer artritis reumatoide. Y esta cita es de la página web de la Clínica Mayo en español, www.mayoclinic.org. Las personas que estén interesadas en más información también en la página de la Organización Mundial de la Salud, WHO, por su sigla en inglés.org. Doctora, y con esa información tan relevante, queremos comenzar, y para beneficio de las personas que nos escuchan quizás por primera vez, porque puede ser, describa brevemente lo que es artritis reumatoidea, que es una condición de las más de 100 condiciones reumáticas que existen. Sí, la artritis reumatoidea de las artritis inflamatorias es la más común. Es un proceso autoinmune donde el sistema de defensa ataca los propios órganos. La gente piensa que solamente se afectan las articulaciones, pero la verdad del caso es que se pueden afectar los ojos, los pulmones y otros órganos. Aumenta el riesgo de otras enfermedades y es una condición que puede ser sumamente incapacitante si no se trata. O sea que cuando hablamos de artritis reumatoide, no es como antes la gente decía que tenía reuma y lo que se referían era osteoartritis. Pero cuando hablamos de artritis reumatoide, hablamos de una enfermedad mucho más seria, es una enfermedad sistémica que afecta muchos órganos. En otras palabras, que las personas que tienen artritis reumatoide, y qué bueno que hace esa salvedad de que antes se hablaba mucho, tengo reuma, y la gente se señalaba la espalda generalmente, ¿verdad? Es el reuma. Es diferente a ese tipo de situación, ¿verdad? Es una condición autoinmune en donde las personas tienen este tipo de síntomas, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los factores ambientales y cómo afectan a los posibles pacientes de artritis reumatoidea? Cuando hablamos de artritis y los factores de riesgo está el componente genético y ese, pues, ya nace en el paquete, como yo digo. Ya ahí tú no puedes hacer nada al respecto. Los factores ambientales son los que podemos modificar. Dentro de los factores ambientales están los niveles de hormonas, están los estilos de vida, y dentro de los estilos de vida, pues consumo de alcohol, el tipo de dieta que consumas, porque los pacientes reumáticos que consumen más harinas y azúcares, definitivamente su proceso inflamatorio es peor, pues porque estas son sustancias que empeoran la inflamación. Y ahí tenemos también, si hay deficiencia de vitamina D, el paciente reumático va a estar peor. Si hay alta ingesta de cafeína, también se entiende que se afecta. Las infecciones, y hay teorías que dicen que las infecciones perpetuas, particularmente en el área de la boca, empeoran el proceso inflamatorio de la artritis. Y entonces tenemos el tabaquismo, el fumar, la dependencia a la nicotina. De todos estos factores ambientales que yo mencioné, el que más se ha estudiado es el tabaquismo en asociación con la artritis reumatoide. Y estamos hablando que se comenzó a estudiar desde 1987. Wow. O sea, ya desde ese momento se estableció una relación entre la forma en que se manifiesta esta artritis en estos pacientes que fuman versus los que no fuman. Y es que el paciente que fuma va a tener una enfermedad mucho más agresiva. ¿Oyeron eso? Mucho más agresiva por varios factores. Pues porque el cigarrillo de por sí hace que se expresen unas sustancias de inflamación, y esto es una cascada que se sigue aumentando constantemente, porque el cigarrillo también lo que va a hacer es que hace que los medicamentos no se absorban tan bien. O sea, que usted puede estar usando los mismos medicamentos que el primo suyo que tiene la misma condición, usted fuma pero él no, pues su artritis va a ser mucho peor. Y lo otro es la limitación en las capacidades físicas. O sea, el fumar te limita tu capacidad de hacer ejercicio. El ejercicio es importante para que la artritis no siga avanzando. Para que pueda manejarse la artritis. Así es que, en otras palabras, es el factor ambiental más que más deberíamos de prestarle atención cuando una persona tiene esta condición y ya está predispuesto, ¿verdad?, genéticamente. Y es modificable, o sea, es un factor que realmente es modificable y no solo afecta a la artritis, sabemos que muchas otras cosas más, pero este es de los factores que son modificables. Que le tenemos que prestar mucha atención. Que muchas personas que tienen este hábito básicamente tienen una idea de que, perdón, como hábito se me hace difícil, como el alcoholismo, ¿verdad?, entre otras cosas, drogas, la adicción a drogas, que no puedo dejarlo, que es que lo necesito. Y aquí viene la siguiente pregunta, ¿a qué se le llama el tabaquismo?
El tabaquismo es la dependencia a la nicotina. Es una sustancia química, como tú bien mencionaste, como es lo del alcohol. O sea, se crea una dependencia que es psicológica y es muy difícil trabajarlo. No solamente en el caso de artritis, no solamente es el hecho de que usted fume mucho por 3 años versus 10 años. Obviamente, entre más tiempo fume, peor va a ser el efecto no solo en la artritis, sino en cualquier otra condición. Pero realmente es una dependencia a la nicotina. Una dependencia como cualquiera otra dependencia de sustancias que son definitivamente, tóxicas. sí, Así definitivamente, y se tiene que manejar como una dependencia. Correcto. ¿Por qué tienen mayor riesgo los fumadores de padecer una artritis reumatoide más grave? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo influye esto entre, o sea, una cosa en la otra? Entre las cosas que se postula, hay una sustancia inflamatoria que se le llama el péptido anticitrulina o anti-CCP por sus siglas en inglés. Y los pacientes que son fumadores tienden a el humo del cigarrillo, los radicales libres y las sustancias que libera, hace que esta sustancia se manifieste más. Entonces los pacientes que son fumadores tienen más altos niveles de esta sustancia y esta sustancia, los pacientes que tienen este anticuerpo positivo, tienen riesgo de que su artritis sea más severa. O sea, que ya de por sí ahí le aumentamos el riesgo. Si tienes la predisposición genética y fumaste, ese se va a manifestar, entonces hace que se liberen más y más y más sustancias. Entonces, como mencioné ahorita, el humo del cigarrillo libera unas sustancias tóxicas, le llamamos radicales libres. Y estos radicales libres también estimulan a que el sistema inflamatorio se active más, se liberen más sustancias inflamatorias. Recuerden que mencioné que el problema en artritis reumatoide es que el sistema inflamatorio ataca nuestros propios órganos. Así es que con la nicotina, básicamente, en resumen, para decirlo sencillo, estamos fortaleciendo un sistema inflamatorio que es malo y que te va a atacar más esas articulaciones y los órganos asociados a la artritis reumatoide. Así es que esa persona que fuma, que tiene una predisposición genética para este tipo de condición, tiene el combo agrandado. Tiene un combo agrandado, sí. para tener entonces una situación mucho más severa y que va a tener unos problemas más grandes, ¿verdad? Así es que gracias a que tiene ese hábito o esa adicción a la nicotina, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores únicos de la artritis reumatoidea que pueden hacer más difícil abandonar el hábito de fumar? Porque habrá personas que dicen, no puedo dejarlo, lo siento, pero no lo puedo dejar. ¿Qué es lo que hace que eso sea más difícil, doctora? Mira, obviamente todo aquel que tiene un hábito como este, ya sea nicotina, sea alcohol, etcétera, droga, pues tienen que tener también un entorno que les predispone. Entonces, ponte la situación, este paciente que ya es fumador desarrolla la artritis reumatoide. Así es que ya esto le crea más niveles de ansiedad, más niveles de estrés. Los fumadores piensan que con el fumar canalizan el estrés. Aparte de esto, es esta sensación de impotencia que les da, según los fumadores, al fumar le da como que esta sensación de que sí tengo poder, sí tengo control, pero estás pensando que tienes control sobre una enfermedad que realmente es autoinmune, no la vas a poder controlar. Entonces, el paciente reumatoideo, inicialmente cuando se diagnostica, se aísla, se siente solo, porque siente que nadie lo entiende, que nadie está pasando por lo que ellos están pasando. Así es que vuelvo y canalizo más. Y realmente muchas veces lo que pasa es que el reumatoideo que fuma aumenta la cantidad de consumo de cigarrillos en esas primeras etapas en que se diagnostica. En otras palabras, como un ciclo, como un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. El fumar me hace daño, o sea, me aumenta estos síntomas, pero entonces lo utilizo porque creo, ¿verdad? Psicológicamente, que me ayuda a canalizar ese dolor y esa sensación y esa ansiedad. Es algo bien complicado, doctora. Es complicado. Así es que, evidentemente, pues, hay que entender que es una situación que influye mucho en cómo te vas a sentir
mientras estás padeciendo esta condición, ¿verdad? Para las personas que nos han sintonizado recientemente, estamos conversando con la doctora Amarilis Pérez de Jesús, reumatóloga y parte del miembro de la Junta Directiva de la Fundación FER, sobre el tabaquismo y la artritis reumatoidea. Para las personas que les interese saber más o volver a escuchar esta información, desde el lunes este programa está en nuestra página www.fundacionfer.org, en donde están todos los programas que hemos emitido hasta este momento. Desde hoy está en la página de la Fundación en Facebook, Fundación FER, y también estará en YouTube, Fundación FER PR en YouTube. Así es que en todas nuestras plataformas usted puede volver a escuchar este programa, lo puede ver, lo puede compartir, y es importante que si usted tiene una condición como esta, aprenda a manejarla. Y para eso es que estamos nosotros aquí. Así es que, doctora, ¿qué otras enfermedades, la más asociada es la artritis reumatoidea, puede causar el consumo del cigarrillo? Muchas personas piensan que saben cuáles son, pero vamos a repasar qué otras enfermedades nos puede cuando causar. Hablamos de consumo de cigarrillo, las personas siempre piensan en cáncer de pulmón, pero el espectro de enfermedades es mucho mayor. Te aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, así es que te aumenta el riesgo de infartos cardíacos, te aumenta el riesgo de osteoporosis, te aumenta el riesgo de infecciones a nivel pulmonar. Pero lo que es más interesante de todo esto es que la osteoporosis, el riesgo de cáncer, riesgo de infartos al miocardio, todas ellas están aumentadas ya en la artritis reumatoide. O sea que esto llueve sobre mojado, porque este paciente que ya tiene unos riesgos, porque el paciente reumatoideo tiene más riesgos de linfoma, tiene más riesgos de osteoporosis por la condición y por los tratamientos, tiene más riesgos de infecciones porque el sistema inmunitario de este paciente no funciona normal como regularmente, aparte de que los medicamentos que le damos son antiinmunológicos, bloquean el sistema inmunológico, por lo tanto tenemos más riesgo de enfermedades, y entonces estás aumentando ese posibles efectos secundarios del cigarrillo, los estás potenciando porque ya con la artritis reumatoide ya tú los tienes. O sea, le estás dando más leña al fuego, por decirlo de alguna manera. Es interesante que se sepa que aquí, como dije al principio, el combo, para utilizar nuevamente esa frase que conocemos tanto del combo agrandado, estamos abriéndole espacio a todas estas condiciones que pueden ser catastróficas. Sí, son catastróficas. O sea, un paciente reumatoideo que está en el tratamiento inmunosupresivo, que son los tratamientos que utilizamos, ese paciente le dio un catarro, pero ese paciente fuma. Del catarro se complicó, porque resulta que realmente lo que tenía era lo que llamamos un walking pneumonia, por darte un ejemplo. Pues no era catarro, era un walking pneumonia, pero al ser fumador, al estar inmunosupresivo y al tener artritis reumatoide, probablemente vas a terminar con una pulmonía severa, que no va a ser tan walking, no es que estás ambulando por ahí. Vas a terminar con una pulmonía severa y probablemente con daño a la función pulmonar, que a final de cuentas es importantísimo, porque otro factor es que la artritis reumatoide de por sí te puede dañar el pulmón. O sea, si tienes un pulmón que ya tiene riesgo de dañarse, más ya eras fumador, pues entonces estamos empeorando las cosas. Y lo importante aquí es que muchas veces piensa, ay, dejó de fumar y ya, pero lamentablemente el daño que está. O sea que cuando sí te ayuda el dejar de fumar para evitar posibles mayores complicaciones, pero hay que trabajarlo de manera urgente. O sea, cuando un paciente fuma y tiene artritis reumatoide, de las primeras cosas que queremos atacar, aparte del proceso inflamatorio, es modificar el estilo de vida de ese paciente. Y cuando una persona llega a una primera evaluación en donde el médico le va a hacer una serie de preguntas, ¿verdad? Que ustedes saben que se llena un formulario diciendo y todo lo que yo tengo o creo que tengo, y además se pregunta sobre condiciones familiares. Y que ahí es por donde viene la genética, ¿verdad? Básicamente, si ya ese paciente está predispuesto, por decir así, pregunto, ¿hay alguna manera de, además de, vamos a decir, dejar el cigarrillo, además de eso, de que esa persona pueda parar esa acción
de, a lo mejor tengo unos síntomas de que podrían ser una condición reumatológica, pero ¿cómo el médico puede evaluar a ese paciente y decirle, usted está predispuesto, vamos a hacer qué cosas, unas recomendaciones? Eso depende de cómo el paciente llegue. Obviamente hacemos el historial y hacemos una serie de laboratorios. Dentro de los laboratorios tenemos pues las medidas inflamatorias, que es la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación, pero tenemos también el factor reumatoideo y el anticuerpo anti-CCP, que fue el que mencioné al comienzo del programa. Esos son 2 laboratorios que se le hacen. Yo he tenido pacientes que sus síntomas son vagos, pero tienen anti-CCP positivo. Así que yo sé que ese paciente ya tiene más riesgo de desarrollar la artritis. Si ese paciente es fumador y no me llena los criterios, porque pues para llegar al diagnóstico de artritis reumatoide, los reumatólogos utilizamos una serie de guías o criterios. Si no llena los criterios para yo decir en ese momento, tienes artritis reumatoide, ese es el paciente que vamos a seguir cercano, pero como ya yo tengo el historial de estilos de vida y de si fumas, si no fumas, café, etcétera, pues ahí vamos a empezar a modificar, y de las primeras cosas que comenzamos a modificar es dejar el fumar, modificar la dieta, que les ayuda un montón, y comenzar a hacer ejercicio, etcétera. O sea, que ahí vamos a trabajar con los factores ambientales que mencionamos. Esos son los que vamos a modificar, porque la predisposición genética, esa no la podemos modificar. Esa no se puede cambiar. Pero ese es el momento de comenzar a trabajar con los otros factores. Así es que es una situación en donde el médico va a tomar una decisión de explicarle a ese paciente, vamos a empezar por aquí. Esta es la primera recomendación, vamos a modificar estas cosas, y dentro de ese listado está el fumar, la dieta, el ejercicio. O sea, es difícil, doctora. Es dificilísimo modificar estilo de vida, es algo cuesta arriba. Hablemos, por ejemplo, vamos a decir, ponernos nosotros en la situación del paciente. Vamos a decir que te digo, no podemos comer o disminuir en lo mayor posible las harinas procesadas y los azúcares. Nosotros somos boricuas. Nosotros no somos europeos. O sea, eso es una dieta mediterránea. Nosotros no somos europeos. Nosotros crecimos y nuestro paladar ya está desarrollado a ir modificando. Así es que usualmente yo lo que le digo, pues mira, vamos a tratar de irnos por lo más natural. O sea, porque entonces pues hay gente que me dice, pero no puedo comer ni vianda, pues comete tu pedacito de vianda. Pero en vez de comerte 5 o 6, pues vamos a modificar. Lo otro que le digo, pues mira, pues vamos a empezar a cambiarte a los granos integrales, pero los integrales de verdad, oye, no me hagan trampa que me dicen integral blanco, eso es igual. O sea, es ir bien poco a poco. Discúlpeme que le interrumpa, granos integrales como por ejemplo, que son... en español trigo integral. Okay. ¿Por qué? Porque hay panes que se comercializan que dicen que es trigo, que es integral, y realmente si es blanco está mezclado con la harina blanca, que es la procesada. Hay mucha gente que dice, ay no, ese pan brown no me gusta. No me gusta, porque me gusta el blanco, pues con el blanco no han hecho mucho avance. O sea, tenemos que modificar. Esa parte es sumamente difícil, pero cuando usted piensa, es esto versus la calidad de vida que voy a llevar. De cómo me voy a sentir. De cómo se va a sentir, de qué actividades va a poder recuperar, pues ahí es un gran avance. Con el tabaquismo, que es el tema de hoy, un poco más difícil. El paciente que diga voy a ir bajando la cantidad de consumo de cigarrillos poco a poco, eso no funciona. Se está engañando. Se está engañando. Mi padre era fumador, pero era trabajaba en rehabilitación de programas de adicción del Hospital de Veteranos, o sea que él trabajaba con todas las adicciones. Él conocía. Y él siempre nos decía, o sea, con el cigarrillo no se coquetea, con los vicios no se coquetea. Esto lo tienes que cortar y al ya. ras. O sea, no puedes ir disminuyendo porque el día que estás bien ansioso vas a volver a fumarte los 10, los 12 o la cajetilla que te fumaba. O sea, que ya es un proceso. Ahí muchas veces necesitamos la asistencia médica de otros especialistas, por ejemplo, un psicólogo que nos pueda ayudar a modificar a lo que es la terapia cognitiva, de modificar ese hábito.
Lo otro, muchas veces utilizamos medicamentos para ayudarlos a dejar de fumar. Yo no soy muy pro, porque entonces le estoy quitando un vicio y le estoy dando otro. Los chicles y los parchos y ese tipo de cosas. Pero es una manera. Pero si estamos postulando que la nicotina es lo que nos hace daño, yo soy de las que es eliminarlo. Como dirían en inglés, cold turkey. Se acabó. Hoy termino con esto. Y ya. Y de verdad, la mayoría de los fumadores que conozco que han dejado de fumar, que le pregunto cómo lo lograste, es así, o sea, lo dejaron de golpe. Se acabó. Que al principio le da la retirada, que le da ansiedad, que su círculo familiar no lo pueden tolerar. Es así. Pero cuando toma el paciente la decisión de que voy a dejar de fumar, óyeme, no lo vas a hacer solo. Porque precisamente a veces fumas porque te sientes solo. Tienes que involucrar a tu círculo familiar, tu esposa, tus hijos, tus compañeros de trabajo, porque necesitas el apoyo. Solo no lo vas a poder hacer. Doctora, aunque no lo teníamos previsto, pero me parece que puede ser relevante en este momento y yo sé que me puede contestar. ¿Qué nos puede decir con relación a los cigarrillos electrónicos o el vaping que está tan de moda? Está tan de moda y ya se han visto los reportajes, o sea, son radicales libres, son toxinas que se liberan. Tenemos que entender que va a ser igual de tóxico al pulmón que cualquier otra sustancia que estés inhalando o que estés fumando. O sea, cuando consumimos estas cosas estamos quemando, estamos liberando radicales libres y todo eso lo va a absorber nuestro sistema. Aún no sabemos qué efecto pueda tener a nivel de la artritis reumatoide, que sería interesante luego hablar sobre eso. Pero sí sabemos que a nivel pulmonar es desastroso. No podemos sustituir un vicio con otro y ya está probado que es desastroso y ya se han visto todos los casos que quedan con una disfunción pulmonar severa. En otras palabras, que estamos quitando una cosa para poner otra, sí, o sea, que es exactamente lo mismo. O sea, los vicios se cortan de raíz. No podemos ir poco a poco, como decía mi papá, que en paz descanse, no coquetees con el vicio. O sea, no puede. Inclusive mi papá llegaba al extremo que él le recomendaba que si en el área estaban fumando, se salieran del área. Precisamente porque él era fumador. Y él decía, no es que era fumador, sigue siendo fumador toda la vida. Porque ese instinto, como ese deseo de consumirlo siempre te da. Así es que él prefería evitar lugares donde estuviesen fumando, porque él decía que aún años después le daba la ansiedad esta de fumar. Así es que a sus pacientes les recomendaba, tienes que quitar el hábito. En otras palabras, y conozco personas que me decían, huele a cigarrillo, y como que les da esa cosa de, sí. ¿Hay alguien fumando? Les da esta alegría cuando lo huelen ellos. O sea, se emocionan y todo. Es una cosa difícil de manejar y se entiende que como todo hábito, pues tienen que tener un proceso. No es cuestión de, tú tienes que internalizar que esto me hace daño y lo tengo que dejar, ¿verdad? Así es que, en otras palabras, tienes toda la capacidad, todas las herramientas y todas las cosas que tú quieras pensar, existen. Nos tenemos que ir ya, lamentablemente, doctora, esto ha sido súper interesante, pero me gustaría unas recomendaciones finales para las personas que nos escuchan. Pues volvemos a enfatizar, es importante dejar los malos hábitos y esto es cuestión de trabajarlo, no es fácil, pero tiene que pensar en su sanación, tiene que pensar en la calidad de vida que va a tener y tiene que involucrar a otras personas para que lo ayuden. Esto es un proceso que solo no se puede hacer. Y pues para usted sanar, tiene que sanar de su interior hacia afuera. Así es que lo primero es que usted tiene que determinar y tomar la decisión. Nadie puede tomar la decisión por usted de dejar un mal hábito. Y por supuesto, con relación a estas personas que tienen el hábito y además son personas que tienen la condición de artritis reumatoidea, saben que eso les puede ayudar enormemente a sentirse mejor. Sí, porque los medicamentos van a funcionar mucho mejor. Así es que ya saben, no fumes. Muchísimas gracias por estar en el otro lado escuchándonos y viendo esto. Por favor, comparte esta información con las personas que aprecias, con las personas que saben que pueden beneficiarse. Y el próximo sábado estaremos aquí nuevamente. Gracias por estar ahí. Y mi nombre es Grisel Lugo y espero que tengan un excelente día hoy. Hasta luego. Hasta luego, bendecido día. Gracias, doctora.